Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, a continuación voy a tener una entrevista con Tristán. Es un chico estadounidense que vive cerca de New York y voy a estar comentando con él algunas cuestiones con respecto a la migración venezolana, casualmente que ha aumentado en estos últimos meses de manera muy rápida. Lo que fue a finales del año pasado, se registró 1800 personas pasando de manera ilegal a Estados Unidos, venezolanas, para pedir el estatus de refugiados. Actualmente esa cifra se ha elevado a 25.000 mensualmente. Entonces, bueno, en principio es con la búsqueda del sueño americano, que también vamos a estar hablando de eso, ¿sí? ¿Qué es lo que hay detrás de este tema del sueño americano? Y también cómo se ha eliminado el estatus migratorio en el que se encontraba Venezuela, donde podía pedir asilo. Ahora no. Ahora van a ser deportados a México y bueno, no se sabe qué va a pasar exactamente porque no se ha hablado muy bien eh, cuáles son las leyes que se van a aplicar. Pero bueno, vamos a estar hablando sobre su perspectiva ante la migración, sobre los problemas que esto puede traer y bueno, su opinión personal sobre todo. Recuerden que esto es un espacio para compartir, para debatir, para charlar. Y bueno, nada, cualquier pregunta que surja de esta entrevista, bienvenido sea en los comentarios. Nos vemos. Bueno, hoy estoy con Tristán. Sabes que es muy interesante cómo nos conocimos, ¿no? Porque casualmente Sí, nos conocimos por Mauricio, internet. ajá. No nos hemos conocido personalmente, pero creo que hemos hecho una genial amistad y por eso ahora estamos acá. Yo hace un par de días estuve haciendo un post en Instagram donde hablaba un poco sobre el tema de la migración y lo que ha estado aconteciendo en los últimos meses, sobre todo en la selva del Darién y cómo ha estado aumentando la cantidad de migrantes que pasan por allí. Ha pasado de 10.000 a 25, llegando hasta 30.000, el último registro que se tiene, y todos con destino hacia Estados Unidos. Em, Sobre todo a Nueva York, yo no sé si estoy equivocado o no, pero he estado leyendo noticias, Tristán, ya vos me dirás y te presentarás y me responderás, pero estuve leyendo que Nueva York tiene una especie de ley una ley para refugiados y hay como Sí. albergues que no está en todos los estados y que por eso mucha gente va directamente a Nueva York. No sé si sea así o no, pero bueno. Ujú. Básicamente sí. Entonces, ajá, yo soy Tristán, para los que no me conocen, yo soy el gringo latino, gringo Sí. de Gringolandia, vivo de Nueva York, así que así es. Básicamente aquí tenemos algunos estados que son estados seguros para los inmigrantes y pueden venir acá y no importa sea cuál sea su estatus migratorio, pueden estar aquí sin ninguna presión de que la vamos a deportar. Entonces, obviamente, cuando entran por estados como Texas y Florida, como esos estados no son estados seguros para inmigrantes, tienen que preocuparse de que si la van a deportar de una o qué le pasa. Entonces, así es que como New York es uno de esos estados, tenemos una ley de que cualquier inmigrante que llega acá tiene derecho a quedarse en uno de los albergues, perdón, que tenemos. Y claro, estamos entrando ahorita, recién estamos en crisis, declararon un estado de emergencia porque no tenemos suficiente espacio ahora para todos los inmigrantes, porque esta ola migratoria ha sido bastante grande. Claro. Yo no sé cómo ha sido el tema, porque en realidad ha habido siempre una migración fuerte con el tema de México, ¿no? O sea, hay demasiados millones de mexicanos Sí, en Estados Unidos y me pregunto cuál ha sido como la revolución, qué es lo que ha marcado la diferencia con la migración venezolana. Estuve leyendo que también tiene que ver con un movimiento político, porque hay como mm, elecciones el 8 de noviembre, puede ser, hay un tipo de elección que no entendí muy bien de qué se trata, pero bueno, es un mundo que yo desconozco. Y también, Tristan, estuve leyendo que los albergues en Nueva York están tan saturados que están sí, construyendo más albergues. sí, así es. No sé si en las afueras de la ciudad o en otro estado, ¿qué onda? Lo que pasa es que
tenemos aquí, siempre hemos tenido albergues para inmigrantes y también siempre en Nueva York, en la ciudad especialmente, está combatiendo con un problema de personas que no tienen hogar, gente sin hogar. Entonces, en el principio de este año estábamos así, había mucha gente así en la calle que no tienen dónde ir y estaban todos intentando meterse en los albergues, pero como no había suficiente espacio en el principio del año, la gobernadora del estado hizo una ley que básicamente permite a la ciudad proporcionar algunos hoteles para ese propósito. Entonces, básicamente, esta gente puede, si no hay espacio en los albergues normales, pueden quedarse en los hoteles. Y hubo una gran controversia también con eso, porque muchos de los neoyorquinos están diciendo que, wow, que por qué por qué van a mandar los hoteles para esta gente sin hogar, como pensando que no pueden quedarse en los hoteles, pero realmente no fue así. Entonces ya llevamos esta situación de que los albergues están así muy llenos y ahora que estamos en la situación con tantos inmigrantes llegando acá, no tenemos suficiente espacio ni podemos crear suficiente espacio para aguantar el ritmo con que lleguen los inmigrantes. Entonces sí están construyendo recientemente, como declaramos un estado de emergencia, por ejemplo, creo que este viernes abre y están haciendo un campamento se llama Randall's Island, que está a la costa de Manhattan, la ciudad de Nueva York. Mm. Y están haciendo un campamento de tiendas, porque literalmente no hay, ahora como es, no hay donde más poner la gente. Y Claro. según lo que yo leí, solo van a permitir por ahora, no sé si van a hacerlo más grande en el futuro o como vamos cada semana, no sé cómo será, pero ahora solo van a permitir hasta 500 personas de ahí y todo van a ser solamente para hombres solteros, lo que no entiendo, pero especificaron eso, que solo van a ser hombres solteros. Claro, bueno, eso tendrá un poco de lógica, porque si son, suponiendo, ¿no? Eso no lo sabía, pero sacando conclusiones, suponiendo que son em, venezolanos que pasan por la selva del Darién, Ujú, entonces muchos están yendo con la familia, con niños, muchos con 3, 4, 5 hijos, incluso con la mascota. Y ujú, muchos de estos niños han muerto dentro de la selva del Darién, ahogados, qué sé yo. La otro día leí un caso de que lo mordió una serpiente, un bicho raro, no sé. Entonces me imagino precisamente que también es para tratar de detener que sí. las personas viajen con las familias precisamente y que sea como que el más fuerte que viaje primero y que se establezca primero, que muchos dicen que sería lo más correcto. Sí, es muy posible que sea por eso. Porque sí, también he escuchado eso, que hay mucha gente que obviamente sufren porque tú sabes que es muy duro ese camino por la Sí. gente que llegan caminando. Sí, sí. El otro día había leído, pasa que no hay reportes oficiales porque es muy difícil manejar estadísticas, pero del 7 al 10% de las personas que transitan el Darién son niños y adolescentes. Entonces Ujú, es una cantidad muy grande. Y como las familias que pasan por allí son las más desfavorecidas económicamente, muchas de ellas, bueno, tienen bastantes hijos, 3 por lo menos. ujú, ¿Sabes qué? Estaba pensando en el tema de otras migraciones, de otras comunidades que quizás han estado en situaciones complicadas ahora con el tema de Ucrania, no sé si Siria, no sé qué otros países también, bueno, El Salvador, Nicaragua, no sé cómo es este tema de la migración de Centroamérica a ujú. Nueva York. ¿Cómo es su posición? O sea, estas personas también van directamente a albergues, porque yo siento que el tema de los albergues como que está lleno de venezolanos. Sí, también, sí. Ahora sí, venezolana, porque como en esta ola migratoria, específicamente son venezolanos, no sé específicamente, pero la mayoría son venezolanos los que están llegando acá. Pero yo he escuchado que también, o sea, que también hay gente viniendo de Ecuador, de Colombia, con esta ola migratoria, pero principalmente sí son venezolanos. Claro, claro. Por Ajá. ejemplo, también había leído que antes de que comenzara este boom de Ujú, la gente que va por el Darién, antes viajaban por ahí los haitianos y ujú, otras personas que llevaban cargamentos de droga. Entonces pienso yo si también tiene que ver con algo de la búsqueda de personas que
van directamente a los albergues porque saben que allí pueden tener, no sé, alguna especie de protección, digamos, algún techo Sí. seguro. La verdad que no lo sé, habría que entrevistar a alguien, pero es muy difícil determinar esas cuestiones. Eh, Lo que te puedo contar es que la gente que llega a Nueva York, como estaba diciendo antes, que a New York lo consideramos es uno de esos estados que es seguro para los migrantes. Así que aquí tenemos una ley que cualquier inmigrante que llega acá tiene derecho, obviamente, como dije, a quedarse en este albergue. Pero también acá pueden hacer sus, este, sus solicitudes para asilo. Entonces, la mayoría de las claro, personas que están llegando acá, o sea, obviamente hay indocumentados que llegan por otros medios y con otras razones, pero la gente, por ejemplo, los venezolanos que llegan por el asilo, pueden llegar hasta Nueva York y hacer sus solicitudes. Así que claro. tienen acceso a todo eso. Am, y pueden hacer esas solicitudes por asilo, para asilo, perdón, en otros estados también, o sea, no tiene que ser específicamente en Nueva York. Y hasta están diciendo que como no tenemos espacio, están como poniendo esa información ahí, que la gente que llegan a Nueva York para empezar el proceso, que pueden, si digamos que tienen familia en otros estados, que podrían empezar el proceso en New York y podrían irse a otro estado para, por ejemplo, estar con su familia y seguir con el caso, que lo pueden transferir a los cortes de inmigración al estado respectivo. Claro, claro, eso es interesante con el tema. Yo no sé si Estados Unidos tiene el mismo tratamiento para todas las personas, porque yo estaba leyendo lo del título 42 que Ujú. que era tipo, si no hay manera de reconocer que una persona es perseguida políticamente hablando, por ejemplo, entonces Ujú. corre riesgo de que le nieguen el proceso migratorio que estaba comenzando a hacer. Yo recuerdo que yo conocí varios casos que se comprobó que no, que era mentira, que querían como que parecer que ellos habían estado involucrados en las manifestaciones del 2017, por ejemplo, el 2015 en Ok, Venezuela y que por eso eran como perseguidos políticos, pero fueron tantas como las solicitudes de esta manera, de este ujú, tipo, que ese título 42 no se siguió aceptando para los venezolanos. Yo estoy un poco confundida en ese aspecto, que bueno, que yo sé que es muy difícil responder a eso porque dice que ahora Biden, que al final como que se quería eliminar ese título 42 porque es muy antimigrante, sí, lo está implementando para obviamente frenar un poco esto, pero yo no sé eso si tiene si tiene el mismo tratamiento, porque estuve leyendo que Venezuela, por la situación que vive humanitaria, como rompió relaciones con Estados Unidos, entonces los venezolanos son considerados refugiados. Por ujú, eso Estados Unidos no los puede deportar a Venezuela. Entonces los claro. está dejando en México. Em, que ese también es otro tema que está como en desarrollo porque no se sabe qué va a pasar porque el presidente de México sí tiene relación con el presidente de Venezuela, entonces es medio una posición de jaque mate. Ajá, Em, pero volviendo un poquito al punto central, sobre lo que conlleva el tema de la migración y otras comunidades que han migrado. ¿Qué sientes con respecto a esta medida que específicamente se está tornando en contra de los venezolanos? ¿Qué has visto en los cambios en estos últimos meses en la ciudad, para bien o para mal? ¿O qué es lo que se escucha en las noticias en Estados Unidos o en las personas? ujú. Lo que te puedo decir es que no, bueno, como no vivo dentro de la ciudad, no es mi día a día, pero yo sí frecuento la ciudad. Y yo personalmente, por donde yo paso en la ciudad, yo no he visto, o yo no siento que veo tanta persona. Entonces, pero sí, este tema obviamente sigue en las noticias y sigue siendo un problema. Sí, lo noté bastante cuando hubo el problema de gente sin hogar en la calle, porque recuerdo del principio del año que eso se veía en la calle, pero no siento que veo, por ejemplo, bastante latino en la calle que están así que no tiene dónde ir. O sea, no sé exactamente dónde están los albergues donde se quedan ahorita, pero, o sea, yo no lo veo en la calle. Puede que alguien que vive dentro de la ciudad puede decirte algo más o Claro. clarificar eso más. Am,
Pero lo que te puedo decir respecto a que estaba preguntando sobre el título 42 es que sí, durante la época de Trump crearon ese, o usaron ese título para declarar un estado de emergencia. Y no sé si te acuerdas o si viste o leíste alguna vez dentro del último año que hubo un problema que cuando estaba pasando mucha, bueno, la misma con la inmigración, que Trump ganó o hizo mucha controversia porque estaba básicamente metiendo gente dentro de jaulas y todo eso y había una gran, o sea, era un problemón. Y lo que él dijo, porque recién había empezado la pandemia, que él estaba básicamente deportando a la gente, pero, y poniéndole en estas condiciones, pero la justificación fue que era para prevenir el COVID, para no Claro. Era dejarlo una, crecer. era una medida sanitaria y la medida sanitaria quedó. Ajá. Era eso, Y una... obviamente nosotros sabemos por lo que pasó después que la situación en que algunos se encontraban no era exactamente lo más saludable ni sanitario, entonces era como un poco irónico. Pero sí, claro, Biden estaba peleando eso porque obviamente no era una buena situación, pero ahora le conviene, supongo, seguir porque obviamente tiene que hacer algo, no que pueda estar así sin decir nada ni sin hacer nada. Entonces lo que pasa es Claro. que el gobernador de Texas y creo que Texas, Florida y Arizona, o sea, todos esos estados que están en la Ajá, frontera, básicamente justo esos. Sí, están mandando todos los inmigrantes y alguna persona piensa que, wow, qué chévere, que están, like, facilitando las cosas, mandándoles para Nueva York o estos estados, pero la cosa es que estos estados están enojados porque sienten que el gobierno debe hacer más para parar esta inmigración o toda la gente que están cruzando la frontera. Entonces, lo que pasa es que están gastando mucha plata para mandar toda esta gente porque tú sabes que el gas es caro, el diésel y todo eso y están mandando a esta gente en buses y según, no sé si el número sea así de verdad, pero le escuché que están gastando entre 80.000 y $100.000 en cada bus para mandar personas hasta Nueva York y estos estados que son santuario para inmigrantes. Y hasta los estados, pero es un poco interesante porque aparte de estos que están mandando por, eh, por su ira, hay otras ciudades, perdón, que están mandando también porque o sea, por ejemplo, El Paso, en Texas, es una ciudad que tiene un gobernador demócrata. Entonces, hay inmigrantes en El Paso, pero este lo mandó para acá porque a la petición de los inmigrantes, o sea, los inmigrantes querían venir para acá. claro, Entonces, es un poco complicado. Entonces, estos estados también ahora están pidiendo plata del presidente porque no tienen los fondos para seguir mandando tantas personas. O sea, es carísimo con el gas y todo eso mandar todas estas personas en bus y están pidiendo plata del presidente. Entonces, recientemente salió el presidente a criticar, no necesariamente a criticar, pero como a dar luz a la ironía de que, oye, mira, esta gente están criticándome por ser, diciendo que soy socialista porque quiero meterme tanto y gastar plata en hacer cosas para la infraestructura, etcétera. Pero ahora me están pidiendo plata para su hueva de mandar inmigrantes para otro estado para causar problemas. Y dice que les va a dar la plata igual, porque, o sea, trata de vidas humanas y no pueden estar ahí. Entonces, él invocó este título 42 supongo, para hacerles parecer que está haciendo algo, no sé, pero según lo que claro, dice, lo que leí, supuestamente por cada persona que deja de entrar, que van a también deportar a una persona, o sea, va a ser una proporción uno por uno. Entonces, no sé cómo será eso y tampoco sabemos que, obviamente, si los deportamos a México, ¿será que México quiere que le deportamos ahí? ¿Qué van a hacer? Como tú decías antes, que tiene sí ellos relaciones con Venezuela, puede ser que le manden de vuelta a Venezuela. ¿Quién claro. sabe? Eso, incluso estuve leyendo, bueno, estuve viendo algunos videos, viste que ahora todo está en TikTok, de gente pidiéndole al presidente de México que por favor un avión o algo y bueno, que no importa si al menos los dejaban en Colombia y no necesariamente en Venezuela. No se sabe porque en realidad el presidente Obrador no se ha manifestado si les va a dar alguna visa especial para que se queden en México o los va a devolver. El tema es que él aceptó un acuerdo con los Estados Unidos para Mm, recibirlos a ellos. Entonces, Estados Unidos como que hace un lavado de manos, no sé, de alguna manera llamarlo, y
los dejan en México y bueno, no sé, de ahí en adelante, bueno, ustedes verán qué hacen. Ujú. Pero no, hay mucha gente que está en albergues colapsados en México esperando una respuesta a lo que se va a hacer. Y ese tema de los buses también es muy interesante porque también están los otros buses que estos que se dejaron en la casa no sé cómo se llama, Kamala, Camela, Mm. eh, em, que ella es la representante que fue jueza, que fue una imagen importante durante las elecciones de Biden, Kamala O Harrison, Kamala, Kamala, sí. que creo que también se le habían dejado unos buses en su casa. Entonces, Mm, y luego los buses se devolvieron otra vez a Nueva York. Entonces es como que, porque él dijo, bueno, ya que quieren recibir migrantes, tengan sus migrantes. básicamente. Sí, entonces uno se pone a pensar, bueno, esta gente tiene niños, hay mujeres embarazadas, y es muy difícil posicionarse porque por un lado está la gente que dice, bueno, sí, es una situación difícil, tenemos que pensar en los migrantes, y por otro lado están las personas que dicen, que se manifiestan y, bueno, pero ¿por qué tomar una rabia en contra de Biden, que están muchos Ujú, criticando la posición que él está tomando? ¿Y por qué no lo hacen en contra del problema real que es el presidente de Venezuela y que por eso está esta migración que no va a parar? Ya que las ujú, condiciones en Venezuela lo que hacen es continuar empeorando. Pero bueno, ya continuaremos, continuaremos después de la pausa. Bueno, sabes que justo acabo de ver una noticia, Tristán, porque sí. viste que, no sé si, yo porque obviamente estoy muy al tanto de las noticias, pero lo que pasa ahora es que los venezolanos quieren como insistir a tal punto de que Biden cambie las políticas que tomó. O sea, es Ujú, como que ellos están parados en la frontera e incluso muchas personas que estaban en Colombia y se enteraron de las medidas, ujú, decidieron atravesar el Darién porque dijeron, bueno, vamos a lanzarnos a ver qué van a hacer cuando hayamos una cantidad grande allá. ujú, ¿Nos van a echar? No se sabe. Entonces, justamente estaba en una noticia ahorita que dice, un grupo de más de 200 migrantes venezolanos protestaron en la frontera entre México y Estados Unidos en contra de las nuevas políticas migratorias de la Casa Blanca que les impide ingresar de manera irregular a los Estados Unidos a través de la frontera con México. Estamos esperando una respuesta. La ujú. respuesta yo me imagino que debe ser nada, como Ajá. La verdad, lamento decir que probablemente va a ser nada, aunque sí, la respuesta sería como revertir, porque ya a lo Biden ya mejor, tomó una medida. Esa es la claro. cuestión, ya la respuesta a la situación ya la tomó, ¿no? Y dice, durante la concentración realizada en Ciudad Juárez, una mujer, estaba viendo yo el video acá, dejó una bandera blanca y otra Venezuela en el lado de los Estados Unidos. Al ver la presencia de oficiales fronterizos, cruzó nuevamente hacia México. No obstante, uno de los uniformes estadounidenses tomó las banderas y las depositó en un contenedor de basura, causando molestia entre los migrantes. Claro. Bueno, nada, estaba viendo esto de las personas que están como que si continuamos allí, Ujú, no hay manera de que nos digan que no, porque, bueno, porque no. Y, y yo no claro. sé, o sea, creo que en Estados Unidos las políticas funcionan diferentes a lo que funciona en, en Norteamérica, pues. Creo que Ujú, acá también estamos acostumbrados a otras cosas. Em, yo la verdad no sé, te había preguntado el tema de cómo es la situación allá, justamente antes de conversar. Yo te ujú, había dicho que había muchas como opiniones opuestas porque hay muchos venezolanos celebrando eso. ujú. Porque como las personas que están en los Estados Unidos son de bajos recursos, em, son como característicos, perdón, de ciertos grupos sociales. Ok. Entonces, em,
están que si bailando reggaetón en la calle, hablan mal, dicen malas palabras, no sé, no fueron a la universidad, tienen muchos hijos, son muy jóvenes, probablemente eran chorros, ladrones en Venezuela, entonces mucha gente celebró esto porque no quieren convivir con estos grupos sociales. Y otra gente que sí es pro de los migrantes de los migrantes venezolanos, dicen que cómo es posible que Biden haya hecho eso. Entonces hay como una división. Incluso estuve leyendo Ujú, noticias de en Perú, digamos, gente celebrando, o en Chile, que es donde hay muchísimos venezolanos, en Colombia también, no sé, en Ecuador, de que hay muchos departamentos vacíos. Entonces dicen como que por fin se fueron esa gente que no respetaban las normas o porque ponen música a todo volumen y cosas así. Mismos venezolanos diciendo eso y obviamente parte de la comunidad también del país, ¿no? O sea, los ujú. colombianos o los peruanos o los chilenos. Entonces hay una situación muy compleja allí. Por una Claro. parte está la del presidente y por otra parte está la de los connacionales. Ujú, Pero bueno, yo quería saber tu opinión, porque, no sé, yo siento que esto no había pasado antes, ese tema de cruzar una selva para llegar a Estados Unidos por el tema del sueño americano, que yo siento que era muy película de los 90, muy película de los 2000, y ahora con el tema de los estallidos sociales que han estado ocurriendo desde el 2019 en ujú. Latinoamérica, la gente ya no quiere emigrar a América Latina. Entonces la gente está cansada Claro. de que un rato pasa algo en Perú, un rato, bueno, ahorita no sé si has visto, hay quilombo en Colombia, hay quilombo en Chile, en Perú yo siento que en cualquier momento va a pasar algo. Siempre hay una crisis interna presidencial que luego desemboca en una crisis social. Ujú, Entonces claro, la gente dice, no quiero más esto, estoy cansado. Y ujú. por eso piensan en esto del tema del sueño americano, que también siempre me he preguntado eso, ¿qué tan real es eso? No sé, Claro. vos, yo entiendo que vos estás allá y eres un gringo, o sea, es como que nunca vas a verlo como yo lo veo, pero ¿qué tan real es eso? O sea, esa idea de comprar ese discurso y lo que es capaz de hacer una persona para llegar allá, para atravesar la selva del Darién, para infringir lo que haya que infringir, con tal de conseguir lo que sea, pues. Lo que te puedo decir es que es un poco fregado, la verdad, porque todo el mundo, o sea, esta idea del sueño americano ha existido por mucho tiempo, hasta para nosotros mismos siempre había un sueño americano para el gringo que tenía que tener su casa y etcétera, etcétera, y sus cosas. Entonces, como yo soy, claro, soy gringo, mi padre es inmigrante también, entonces ellos vinieron acá por la misma razón, porque de donde vienen son húngaros, pero estaban viviendo en Rumania y estaban perjudicados por los rumanos porque no les gustaban tanto los húngaros por las historias que tienen entre ellos y obviamente fue una historia mala. Ah, entonces, la verdad, todo el mundo tiene esta idea de los Estados Unidos y la verdad es que en algún momento puede que era así, que tú llegabas acá y puede que, y la verdad es que ahorita, aunque sea una mejor situación, digamos, porque esta gente están, tú mismo dijiste que gente, que los mismos ciudadanos de su propio país están diciendo que, wow, que esta gente, que los pobres que se han ido y esto, y etcétera, que llegan acá y la situación que van a encontrar aquí es que va a ser mejor aquí de cierta manera, pero también es muy difícil, o sea, lamentablemente la gente tiene una idea muy idealizada o idolatran cómo es la vida aquí, y la verdad es que el ritmo de la vida estadounidense es muy difícil, depende de dónde vives, obviamente, porque Nueva York es diferente que Illinois, pero el ritmo de la vida aquí, yo conozco bastante latinos y siempre me dicen que igual la vida aquí es muy dura, que hay mucho trabajo y la verdad es que para nosotros es normal, o sea, yo nací aquí, yo pasé toda mi vida aquí, así que para mí es normal que tú trabajas todos los días, que no hay tiempo para descansar, básicamente. Entonces la gente viene aquí, yo sé que
en Latinoamérica, que la vida puede tener más, l- no quiero decir necesariamente like, suavidad, pero que, o sea, Claro, cosas pasan más lentamente, que no es tan agresiva la vida así. Entonces vienen aquí y obviamente experimentan una mejor vida en el contexto de que van a tener plato, pueden encontrar trabajo, porque la verdad es que nuestra economía depende de inmigrantes y la gente que dice que no, son personas ciegas, la verdad, porque hasta en los campos del sur o en el oeste del país, los latinos son la gente quien está sacando las cosechas, las frutas y todo eso, trabajando en los campos. La gente que están haciendo trabajos de construcción, de labores, la mayoría son latinos. Obviamente son gente de otros países también, pero la mayoría son latinos. Entonces vienen aquí, pero vienen aquí a trabajar muy duro. Obviamente no puedo comentar sobre lo que tú dijiste al respecto de que tal tipo de persona está esperando en la frontera para entrar en el país, pero lo que sí te puedo decir es que, like, obviamente se reúnen tantas personas que tienen que dar una respuesta. O sea, si claro. fueran unos cientos de personas, unos miles de personas, no van a decir nada o van a dejarlo pasar, pero cuando ya se va aumentando la situación como estamos viendo ahorita, puede que vemos una respuesta porque tampoco podemos dejar, o sea, tampoco podemos dejar que se convierta en una crisis humanitaria porque hay tantas personas muriendo y etcétera en el camino hasta acá. Claro. Entonces, lo que te puedo decir al sueño, para volver al tema principal del sueño americano, puede que sí existe de tal manera, pero definitivamente no es la idealización que tienen muchas personas de la vida acá. Claro, claro. Sí, muchas, yo he conocido a personas, incluso conocí a personas que pensaban ir por el Ariana para llegar a los Estados Unidos, pero ahora con este cambio de las políticas cambiaron sus planes. Yo nunca he tenido eso, o sea, pero sí, sí fue algo muy común en mi cultura sobre todo, porque bueno, Ujú, Venezuela comparte muchas más cosas en común con Estados Unidos que Argentina, ponele. ok. Pero siempre existió eso, siempre. Y me pregunto eso, ¿no? Y sobre todo porque escuchas, no, fulanito en 5 años compró una casa, no, en 6 meses tiene un auto. Y es Ujú, como que ese tipo de cosas en Latinoamérica para muchos es imposible. Hay gente que trabaja toda una vida y no lo puede lograr. Entonces piensan como que, y si lo hago y si lo intento, ujú, probablemente yo pueda tener un auto de año, cosas así. ujú, Es ese, aquel también imaginario colectivo que tenemos de ciertos conceptos, ujú, pero entiendo totalmente. Hoy estaba leyendo sobre qué tan efectivas van a ser las medidas que tomó Biden y si realmente van a funcionar o son tan ilusorias que nadie las va a tomar, por lo que yo te decía en la pausa de adopta un venezolano, que yo sé que suena terrible, pero es así, porque básicamente tienes que buscar un patrocinador. Obviamente puedes buscar a un venezolano naturalizado, pero para que cumpla, desde mi perspectiva, con una posición económica de ujú, tal manera que pueda demostrar que pueda hacerse responsable de esa persona, wow, no sé, tendrá que ser directivo de Amazon. Entonces, no lo veo tan fácil. Por eso pienso que obviamente es más fácil un estadounidense que lo quiera hacer. Y obviamente que los más vulnerables son ujú, las personas que menos posibilidades van a tener de esto. ¿Por qué? Porque son madres de familia, que son solteras, que tienen un, dos o más hijos. ujú. Entonces, es una situación muy complicada para todos. Desde el lado de Claro. Estados Unidos, desde el lado de los migrantes, desde el lado de los que odian la situación, desde los que lo apoyan. Yo creo que es una situación que ahora más que nunca se ha prestado para volver a marcar una división. Sí. Venezuela siempre ha tenido como épocas donde han habido fracturas. Para mí, esta es una de ellas. Han habido fracturas muy importantes, digamos, desde la llegada del 2000. Ujú, Quizás algunas 5 o 6 fracturas trascendentales que ha terminado de dividir la población, dividirnos como sociedad. Y yo siento que esta es una. Y me doy cuenta por las noticias, por las opiniones de la gente que celebra, que dice ya era necesario, que yo lo entiendo,
pero supongo que a veces tampoco escogemos las palabras adecuadas, sobre todo por los muertos que han habido, no es tan fácil. Eh, no es tan fácil, es muy fuerte, ¿no? Yo la verdad que todavía no lo termino de asimilar porque siempre estoy leyendo noticias y hay gente que ya ha llegado a un punto que ha normalizado la situación, Ujú, naturalizado, pasa por el Darién como si fuera una excursión a un parque, ¿no? O sea, ya va, ujú. no es así. Pero bueno, depende mucho de perspectivas, depende Claro, demasiado de perspectivas y de tu posición y siempre va a ser gente también que está fuera de la situación que tiene ese perfil también, que no, o sea, no entienden claro, que la gente quisiera irse del país o porque, nosotros estamos más o menos bien, así que nosotros nos vamos a ir y mejor que se vayan ellos y etcétera. claro, es muy difícil, te juro. Es muy difícil, no sé, supongo que hay mucha gente que está en Latinoamérica, venezolanos, que se han replanteado irse, o que se Ujú. han ido tanto para Estados Unidos o para Europa, precisamente por ese tema de las crisis que te comento y que ahora están sucediendo nuevamente, es como un ciclo. Sí, Pero bueno, es parte del ecosistema inestable, político y social de América Latina con el que hay que aprender a convivir si te quieres quedar acá. Y bueno, nada, eso por ahora. Yo en serio que quería hablar esto desde hace mucho tiempo pero sobre todo con un gringo. No me gusta utilizar esa palabra, pero es que es la palabra adecuada que consigo con un gringo, que me diga qué onda, aparte vos estás cerca, yo entiendo que no vivís exactamente en Nueva York, pero no es lo mismo que yo viendo las noticias, ¿no? Y además, yo soy de otra nacionalidad, o sea, tengo otra mirada de la cuestión ajá, que vos, entonces por eso también quería escucharte y que habláramos sobre eso y bueno, ha sido un placer, Tristán, tenerte hoy acá y que hayamos bien. conversado un buen rato, conversamos un buen rato. Tú sabes, Eh, siempre un placer. sí, y aparte es un tema redenso, así que bueno, vamos a ver cómo sigue evolucionando porque esto va a seguir, va para rato, incluso yo voy a hacer como una especie de parte 2 de este tema para dar un poco más de esta nueva resolución, no sé cómo llamarlo, que planteó Biden. Pero bueno, nada, Tristán, muchas gracias por estar acá De nada, gracias a ti. y sí, no, nada, gracias a vos, gracias por tu buen español, si no la conversación sería muy difícil. Así que bueno, ¿Verdad? Entonces, nada. ojalá podamos volver a analizarlo después de que pase alguna cosa, ¿ya? Después, sí, 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 muy bien. Bueno, un placer y nos vemos pronto. Nos vemos. Chao, chao. Chao.